estáis? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Vos justamente ayer diste a conocer un proyecto para que haya una sobrealícuota y un intento de construir este puente, con el dinero de los que pueden hacerlo. Sí, efectivamente, creo que hay un mito falso en la Argentina que viene con mucho eco. De hecho, hoy mismo Larreta sigue planteando, igual que Milei, igual que Macri, igual que algunos grandes medios de comunicación, que en la Argentina hay muchos impuestos. Y yo creo que hay una parte de verdad, pero hay mucha mentira. Y me explico. Hay muchos impuestos, pero se pagan muy pocos por esos impuestos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto y preciso con datos reales en la Argentina. De cada 100 pesos que deberían de pagar, de cada 100 pesos por utilidad que obtengan las grandes sociedades en la Argentina, según la alícuota legal, debería de pagar 30 pesos de cada 100. Bueno, eso es lo que dice el marco legal. Sin embargo, luego tiene muchos subterfugios, muchas fugas, muchas vías de escapes legales, por eso hay que hablar de elusión, y al final no pagan 30, que es lo que deberían de pagar, sino pagan 4,1. Es decir, hay casi 26 pesos de cada 100 de beneficios, hay 26 que dejan de pagar porque la ley, que es una suerte de Frankenstein que obedecen a grupos de presión a lo largo de la historia, va obteniendo como beneficios, bondades, ventajas, exenciones. Hasta el Poder Judicial en este país, de tanto de lo que se habla, tiene exento, como bien sabéis, las ganancias, casi, datos del año 2021, 42.000 millones de pesos que no pagan de impuesto a las ganancias porque hay exenciones legales. Si eso lo proyectáramos para el año 2022, tendríamos un porcentaje altísimo del Ministerio de Salud, el 100% del Ministerio de Ciencia y Tecnología o un porcentaje incluso superior al Ministerio de la Mujer. Es decir, yo creo que habría que mirar un poco más con lupa cuando uno discute de los impuestos para evitar regalarle un relato absolutamente falso en la Argentina, que ocurre evidentemente en toda América Latina y en el mundo. Bueno, eso era lo otro que te iba a preguntar, Alfredo. Vos en el CELAC tenés la chance de estudiar comparativamente los distintos sistemas impositivos y bueno, también por tu origen conocés el europeo. ¿Qué onda eso? ¿Hay forma de adecuarlo de tal manera de que esta elusión, este aprovechamiento extraordinario de esos recovecos, de esos resquicios, de esas exenciones, pese menos sobre el erario público? Sí, efectivamente hay posibilidades reales y yo creo que los que miran a veces al mundo se olvidan que en el mundo se paga más impuestos que en la Argentina. Los datos comparativos son manifiestos. Si bien siempre hay una fuga legal, insisto, para evitar pagar impuestos, no se achica tanto lo que debería realmente pagar, de 30 a 4 son 26. Por eso digo que esto ocurre, pero además en todo tipo de tributos. Lo he dicho sobre el impuesto a las ganancias, pero podría ir fijándome en cómo, por ejemplo, en este país, el tema de los impuestos a las empresas transnacionales de alta tecnología, las denominadas GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, que generan muchos ingresos al país, están prácticamente, y sin el prácticamente, exento de tributos, y en Francia hay legislaciones que establecen esto. O la banca, por no irme tan lejos, me voy aquí al ladito a Bolivia, y sí en la Argentina, lo que gana la banca tributara el mismo tipo impositivo que pagan en Bolivia, con un sistema financiero absolutamente estable, sólido, si pagaran lo mismo, en 10 años se obtendría la mitad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para pagar. Wow. Una adicional. Es decir, hay siempre posibilidades reales, depende evidentemente de la voluntad política donde uno quiera fijar ese tipo de metas en clave tributaria y a veces sin grandes necesidades de mucha reforma, porque, insisto, lo que se escapa legalmente, más allá de la evasión, que es otro gran problema histórico, pero se habla muy poco de esta elusión, y esta elusión es posible subsanarlo a través de cambios en el reglamento, en las legislaciones. Ni siquiera a veces tienes que abordar grandes reformas tributarias o aplicar nuevos impuestos, porque ya ellos eluden lo que deberían de estar pagando. Y la banca, por ejemplo, en la Argentina paga muy poco, las grandes sociedades también. El año pasado, cuando se terminó de discutir el aporte extraordinario de las grandes fortunas, los alcanzados fueron apenas un puñado más que 10.000. Fueron, en el mejor de los casos, 12.000. Hay que ver también quiénes tuvieron los fallos favorables a sus amparos para no pagarlo. Pero bueno, estuvieron alrededor de 10.000. ¿Cuánta gente, cuántas personas físicas, personas humanas, como se dice ahora en un giro curioso del lenguaje, deberían ser
afectadas para que este sistema tributario tuviera esa justicia adicional que vos decís debe tener? De hecho, además es bastante fácil hacer esto porque, como tú bien dices, Alejandro, esto es una discusión circunscrita para no más de 2.000 empresas en este país, 2.000 personas con nombres y apellidos. Es decir, que no hay que hacer ningún tipo de búsqueda en toda la ciudadanía argentina para intentar evitar que exista esta evasión y esta elusión multimillonaria en términos de pesos. De hecho, en un debate que existe en la Argentina respecto a la cuestión del déficit fiscal, yo creo que es mucho más interesante plantear como objetivo la reducción, si así se establece, pero a través del aumento de impuestos, insisto, con 2.000 nombres y apellidos, que además es bastante casi de orfebrería. Se podría hacer perfectamente, casi acupuntura tributaria, de encontrar quiénes son, cómo se comportan, cómo inflan sus costes, cómo eluden, cómo evaden. Son cosas que ya se están haciendo en otros países. En el caso de Ecuador, Rafael Correa hizo una gran reforma modernizadora de la administración tributaria. Insisto, si no nos queremos ir tan lejos a las coordenadas europeas, o el caso boliviano, pero en todos los lugares, incluso en Colombia, Uruguay, a veces que se mira mucho desde acá, el impuesto sobre el patrimonio es infinitamente superior. Esto a veces también lo hicimos. Si estableciéramos impuestos patrimoniales similares a los de Uruguay o a los de Colombia, sería relativamente fácil también poder recaudar más, por no hablar de la desactualización de los avalúos, ¿no?, de las propiedades en el campo y en las ciudades, que es otro derrotero para seguir fugando el no pago de impuestos. Yo creo que deberíamos de poner en el centro de la mesa, a veces frente a Larreta y a Milei, decirle lo contrario. En este país se pagan muy pocos impuestos, a pesar de que es cierto de que seguramente está muy desordenada la estructura tributaria, porque hay una gran cantidad que a veces puede ser a lo que se aferran, ¿no?, para este relato mentiroso, por decirlo sin filtro. Lo tratamos sistemáticamente de desarticular, Alfredo. Te agradezco y te mando un abrazo. Te mando un fuerte abrazo.